Mi hija se acostó con mi marido 2 días antes de que nos casáramos. Me dijo, mi padrastro es demasiado joven para ti, mamá. Me quedé tranquila. En la audiencia, el abogado dijo que yo no tenía derecho a nada. Solté una carcajada, porque tomé mi bolso. Minutos después, todos se levantaron gritando. No pensé esa frase. La escuché en mi propia cabeza como si alguien más la hubiera dicho en voz alta. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la espalda recta y las manos frías. No grité, no llamé a nadie. Fui a la cocina, preparé café y me quedé mirando el vapor, como si ahí dentro estuviera la respuesta de qué hacer con una hija que me había quitado al hombre con el que yo estaba a punto de casarme. No me sorprendió del todo. Había señales. Ella nunca me llamaba mamá sin un matiz de corrección, como si yo estuviera siempre haciendo algo fuera de lugar, mi ropa, mis horarios, mis silencios. Con él, las señales eran otras. Comentarios sobre mi cansancio, bromas con doble filo sobre la diferencia de edad. Ese tipo de desliz que queda en el aire cuando alguien ya cruzó una línea por dentro y solo está esperando el momento de cruzarla por fuera. La primera vez que lo noté con claridad fue un domingo. Estábamos en la mesa y ella evitó mirarme cuando él llegó tarde. Levantó el celular, fingió revisar mensajes, y cuando él pasó detrás de su silla, hubo un roce mínimo. No puedo describirlo como caricia. Fue más bien una costumbre mal aprendida. Me la guardé. Terminé de servir la comida. Pregunté por cosas simples, trabajo, cuentas, pequeños arreglos de la casa. Cada respuesta tenía una pausa que antes no estaba. No quise enfrentar nada ese día. Me duché. Acomodé la ropa, planché una blusa pensando en la boda. Quería creer que eran ideas mías. Quería dormir y despertar con otra versión de lo que había visto. No pasó. 2 días antes de la ceremonia, ella soltó la frase sobre su padrastro ser muy joven para mí. Lo dijo con ese tono liviano que se usa para probar límites. Yo la miré sin mover un músculo. Sentí un calor en el pecho y después nada. Una nada espesa, como si me hubiera quedado sin aire. No lloré. Preparé la cena. Comimos en silencio. Él habló de un trámite del banco, ella del gimnasio. Escuché. Pensé en mi madre, que siempre decía que hay cosas que se arreglan hablando y otras que se entienden mirando. Decidí mirar. Desde entonces, mi rutina se volvió más precisa. Anoté horarios. Empecé a notar la forma en que él se llevaba el teléfono hasta el baño, algo que no hacía antes. La forma en que ella se arreglaba cuando sabía que él pasaría por la casa solo un minuto. Cambié mis preguntas por comentarios neutros. Llegaste tarde, compré pan. ¿Te gusta así el café? Quería ver cómo respondían cuando no había acusación. La tensión apareció en los hombros, en los ojos esquivos, en la risa que llegaba medio segundo después de lo que correspondía. Un día, una conocida de ella me llamó. Su voz venía cortada, como si estuviera dudando. Me pidió vernos. Nos sentamos en una cafetería pequeña, lejos del barrio. Sus manos temblaban. No dio rodeos. Dijo que los había visto juntos, que no era una confusión. No me miró a los ojos cuando explicó dónde y cómo. No lo cuento con detalles porque todavía me tiemblan los dedos. Lo que más me dolió no fue el acto, fue la frase que le oyó repetir, que yo debía aceptar lo inevitable, que así es la vida, que él conmigo estaba a destiempo. No la interrumpí. Pedí la cuenta. Le agradecí. No le pedí pruebas. Volví a casa despacio, con la sensación de estar entrando en un lugar que ya no me pertenecía. La encontré en la cocina comiendo fruta. Me dijo que el vestido me iba a quedar bien, que teníamos que confirmar el horario del salón. Le dije que sí con la cabeza. Abrí la nevera, bebí agua sin sed. Ella me miró como se mira a alguien que no entiende. Yo sí entendía, mucho más de lo que le convenía. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón con una manta en las piernas y la cabeza llena de escenas cortas. La primera vez que la sostuve en brazos, su adolescencia áspera, el día que creí que por fin me respetaba, la vez que me dijo que yo exageraba. A cada recuerdo le siguió una idea simple. No voy a hacer escándalo, no voy a suplicar, no voy a explicar. La explicación, si existía, no era para mí. Al día siguiente, él intentó una caricia en el hombro mientras pasaba por mi lado. El gesto se le cayó a mitad de camino. Se fue sin desayunar. Dejé que la puerta se cerrara y escuché el clic. Volví a la mesa,
Doblé un mantel, pasé un paño por la encimera, acomodé vasos. Hice cosas pequeñas para no desarmarme. Cuando llegó la audiencia, yo ya estaba en otra disposición. Fui con ropa sobria, sin adornos. Llegué temprano. No quería mirarlos antes de tiempo. Me senté sola, con una carpeta delgada en el regazo. Sentí el frío de la sala, la voz de los funcionarios llamando nombres, ese murmullo que tienen los lugares donde la gente va a pelear por algo que no sabe si todavía le corresponde. Ellos entraron después. Él con un traje que yo le había visto en otras ocasiones felices. Ella con el cabello recogido y esa cara de control. No me miró. Él me miró de reojo y bajó la vista. El abogado de ellos habló con tono seguro. Dijo cosas sobre arreglos, sobre lo que sería mejor para todos. Dijo que yo no tenía derecho a nada. La frase no fue grito, fue una sentencia blanda, como si me estuviera haciendo un favor al informarme. En ese instante se ordenaron mis ideas. No sentí rabia. Sentí una especie de orden interno, como cuando por fin se entiende un problema de cuentas. Respiré hondo. Cerré mi carpeta. Me acomodé en la silla. Pensé en todo lo que había mantenido en pie durante años sin ayuda y en la facilidad con la que pretendían desmontarlo con un par de papeles y dos caras muy seguras de sí mismas. Noté que él empezó a juguetear con el reloj, un tic que siempre le salía cuando estaba nervioso. Noté que ella cruzó y descruzó las piernas, incómoda por primera vez. No dije nada. Sonreí corto. Llevé la mano a mi bolso. Sentí el cierre bajo los dedos. No abrí todavía. Lo hice con calma, como quien sabe que no necesita subir la voz para que lo escuchen. Antes de mover un solo papel, miré a mi hija. No para buscar su aprobación ni su culpa. La miré para medir si era consciente del tamaño de lo que había hecho. No lo era. Tenía la mandíbula apretada, los ojos firmes, esa postura que adoptó de adulta cuando decidió que vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Me incliné un poco hacia adelante y apoyé el bolso en la mesa. El sonido del cuero contra la madera fue discreto, pero noté que el abogado dejó de hablar. Alguien tosió en la fila de atrás. Él apartó la vista de su reloj. Ella se llevó la mano al cuello. Yo seguí tranquila. Hasta aquí puedo contar sin adelantar lo que vino después. Lo que sí puedo decir es cómo me sentía en ese minuto exacto. No estaba vencida, no estaba furiosa. Estaba triste. Triste de una forma simple y contundente, como cuando un médico te da un diagnóstico y entiendes que no hay vuelta al estado anterior. Y aún así, debajo de esa tristeza, había una línea firme, una decisión quieta. No volvería a permitir que decidieran por mí ni que nombraran lo que es mío con palabras prestadas. Abrí el cierre del bolso. El metal hizo un sonido claro, y respiré con calma, por primera vez en muchos días. La herida no empezó con la traición que descubrí antes de la boda. Empezó mucho antes, en momentos pequeños que parecían inofensivos, pero que dejaron marcas. Recuerdo que, a sus 17 años, se probó una blusa mía y dijo, con una sonrisa apenas torcida, «Está linda para tu edad». Me reí para evitar un comentario, pero por dentro sentí algo que se quedó. Con los años cambiaron las frases, pero no el sentido. Si hablaba de descansar, me recordaba que a ciertas edades el cuerpo se cansa más. Si me veía arreglarme para salir, preguntaba si era algo importante o si solo estaba matando el tiempo. Eran detalles que yo no quería ver como ataques, pero ahora entiendo que eran señales. Cuando él llegó a mi vida, creí que podría ser un puente entre nosotras. Un hombre joven, amable, que parecía respetar mi historia. Al principio todo fue cordial, pero pronto noté en ella una atención diferente. Cambiaba de ropa si sabía que él venía, usaba perfumes más fuertes, hacía preguntas sobre su trabajo que nunca me había hecho a mí. Quise pensar que buscaba aprobación, que era una forma de acercarse. Pensar así era más fácil que imaginar lo contrario. Aún así, algunas cosas me incomodaban. Recuerdo un domingo en la mesa. Ella se sentó como siempre, pero cuando él pasó detrás suyo, acomodó su chaqueta con una naturalidad que no encajaba. O aquella vez que recibió un mensaje, sonrió y guardó el teléfono rápido. Dijo que era una amiga, y decidí creerle. No quería vivir desconfiando. El día que todo cambió fue un miércoles. Recibí una llamada de una conocida suya, alguien que la había visto crecer, pero que no formaba parte de nuestra intimidad familiar. Su voz estaba tensa.
Me pidió que nos viéramos en un café tranquilo, lejos de nuestra zona. Llegué y ya estaba ahí, con las manos alrededor de una taza que no había tocado. No hubo saludos largos ni rodeos. Me dijo que me iba a contar algo que no quería saber, pero que tenía que escuchar. Los había visto juntos, no en un descuido ni en una situación ambigua, sino en varias ocasiones, con actitudes que no dejaban dudas. No me dio detalles íntimos, no los necesitaba. Lo que más me dolió no fue el hecho físico, sino las palabras que mi hija había dicho en su presencia, que yo debía aceptar lo inevitable, que él necesitaba más y que ella estaba solo ayudando a que las cosas siguieran su curso. Lo dijo como si hablara de algo natural. Me quedé en silencio. No pregunté ¿estás segura? Porque ya lo estaba. Le agradecí que me lo contara y le pedí que no me diera más información. No quería imágenes en mi cabeza. Ya tenía suficiente con la certeza. Pagamos y salimos. Ella se fue rápido, como si temiera que yo me arrepintiera de escucharla. Me quedé un momento en la acera, mirando a la gente pasar, sintiendo que todo lo que había sostenido durante años acababa de perder su forma. Caminé a casa más despacio de lo normal. Conté mis pasos, una forma de distraerme para no llegar hecha a un mar de nervios. Cuando entré, mi hija estaba en la cocina cortando fruta, hablando por teléfono con alguien. Me saludó como si nada y, al colgar, me preguntó cómo había estado mi mañana. Le dije que bien. Comentó que había pensado en ir conmigo a ver el vestido. Asentí. No tenía sentido abrir una conversación que terminaría en un muro. Esa noche, en lugar de dormir, me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas. Recordé escenas de su infancia, los años difíciles, las veces que pensé que estábamos bien. Y cada recuerdo venía acompañado de la sensación de que, en algún punto, empezamos a mirarnos como si fuéramos extrañas. Pensé en llamarla para hablar, pero no quería un enfrentamiento sin dirección. Lo único claro era que no iba a reaccionar de forma impulsiva. No iba a darles la ventaja de verme rota. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos. Hice café y lo bebí en silencio, observando cómo la luz entraba por la ventana. Decidí empezar a observar más y hablar menos. Cambié pequeñas rutinas. Salí a hacer compras temprano. Dejé el teléfono en silencio durante horas. Evité contarle mis planes. Quería ver si notaban mi distancia. No lo hicieron. Él llegó tarde esa noche, con una excusa sobre el tráfico. Ella escribió para decir que había encontrado unos zapatos que combinarían conmigo para la boda. Respondí con un veremos. No hubo discusión, pero sí una pausa larga en la que entendí algo. El vínculo que me quedaba con ella ya no era de confianza ni de cariño, sino de pura organización. Y eso era lo primero que iba a dejar de alimentar. Esa misma semana, en una comida con familiares, la escuché hablar sobre relaciones modernas y parejas que funcionan con flexibilidad. Lo decía sin mirarme, pero cada palabra estaba dirigida a mí. No respondí. No iba a debatir en ese contexto. Guardé esa frase como una confirmación más. No veía nada malo en lo que hacía. Esa noche, al cerrar la puerta de mi cuarto, supe que había llegado a un punto sin retorno. Ya no se trataba de salvar una boda o una relación. Se trataba de algo más profundo, mi propio respeto. No lo iba a negociar. El silencio siempre me había servido para evitar discusiones innecesarias, pero esta vez se convirtió en mi única estrategia. No era un silencio de resignación, sino de observación. Si ellos pensaban que yo no sabía nada, tendría ventaja. Si creían que yo seguía siendo la misma que soportaba comentarios y actitudes sin reaccionar, se relajarían. Y cuando bajaran la guardia, vería lo que realmente había detrás. Comencé a registrar mentalmente cada gesto, cada ausencia, cada mirada fuera de lugar. No lo hacía con rabia inmediata, sino con una calma que me sorprendía. Era como estar parada frente a una puerta cerrada, sabiendo que del otro lado hay algo que puede hacerte daño, pero eligiendo no abrir todavía. El miedo estaba ahí. Claro, no a ellos, sino a lo que podría descubrir si buscaba demasiado rápido. Un miedo que decidí controlar con método. Noté que él empezó a salir más temprano los sábados, con excusas vagas. Decía que iba al gimnasio o a ver a un amigo, pero regresaba con el cabello húmedo y la ropa distinta. Ella, por su parte, dejaba de responderme mensajes cuando estaba ocupada y reaparecía horas después con explicaciones imprecisas. No los confrontaba.
Les contestaba con frases neutras: está bien, ya me contarás, no te preocupes. Por las noches, me sentaba en la mesa de la cocina con una libreta. No escribía todo lo que pensaba, solo los hechos, hora de salida, hora de regreso, detalles de ropa, frases exactas que escuchaba. A veces, agregaba cómo me hacía sentir, pero sin adjetivos dramáticos. No quería que ese cuaderno se convirtiera en un desahogo. Quería que fuera un registro frío, útil. La parte más difícil era mantener la expresión. No podía mostrar enojo ni tristeza frente a ellos. Sonreía cuando me preguntaban por mi día, asentía cuando me hablaban de planes que me excluían. Era un ejercicio de control constante, no rodar los ojos, no apretar la mandíbula, no suspirar cuando se iban juntos al supermercado para no cargar tanto peso. Hubo momentos en los que sentí que podía quebrarme. Una noche, escuché cómo ella lo llamaba por teléfono desde su cuarto, riéndose de algo que no alcanzaba a entender. El tono era íntimo, demasiado relajado para lo que debería ser una conversación con su padrastro. Me quedé parada junto a la puerta de mi cuarto, sintiendo un calor en el pecho y una punzada en la boca del estómago. Pude entrar y pedir explicaciones, pero me repetí que no era el momento. No todavía. El silencio también me dio espacio para mirarme a mí misma. Entendí que parte de mi miedo no venía de perderlo a él, porque ya lo había perdido, sino de enfrentar la realidad de que mi hija había cruzado un límite que ninguna madre espera. Aceptar eso era más doloroso que aceptar la infidelidad. Algunas noches, el miedo se disfrazaba de duda. ¿Y si exageraba? ¿Y si todo era una mala interpretación? Pero al día siguiente, bastaba un solo gesto entre ellos para borrar esas preguntas. El roce de sus manos al pasar un plato, el intercambio rápido de una mirada cuando yo hablaba, detalles que no se inventan. Con el tiempo, el silencio dejó de ser solo una estrategia para convertirse en un arma. Ellos empezaron a mostrarse más confiados, creyendo que yo no sospechaba. Y yo, en cambio, me sentía más segura, acumulando piezas que encajaban sin que ellos lo notaran. No planeaba una confrontación inmediata. Planeaba algo más grande, una salida en la que no me vieran rogar, ni llorar, ni perder el control. Sabía que ese momento llegaría, y cuando lo hiciera, no necesitaría levantar la voz para que entendieran que todo había terminado. La casa cambió sin mover un mueble. El aire estaba más denso en la cocina y el pasillo parecía más largo. No había gritos ni discusiones, pero cada cosa cotidiana tenía filo. El sonido del cuchillo contra la tabla, el pitido del microondas, los pasos en la escalera. Yo hacía café más temprano para no coincidir con ellos y lavaba los platos con más cuidado, como si el ruido pudiera delatarme. La ansiedad no me apretaba el pecho de golpe. Me visitaba en pequeñas oleadas a lo largo del día, sobre todo cuando los escuchaba reír en cuartos separados. Un domingo llegó antes de la hora. Trajo una tarta comprada, con una etiqueta cara. Dejó la caja sobre la mesa y me dijo que había pensado en mí. Su sonrisa era impecable, pero el olor del perfume me recordó el abrigo de él. La vi revisar los cubiertos como si buscara algo fuera de sitio. Le ofrecí agua. Dijo que prefería té. Preparé uno y me senté sin prisa frente a ella. Últimamente te noto cansada, comentó, mirando mis manos. A lo mejor estás llevando demasiadas cosas sola. Puede ser, contesté. Pasa cuando uno hace mucho sin hablar de más. Igual y podría simplificar, dijo, como quien sugiere cambiar de marca de detergente. A cierta edad conviene. Asentí. No había pregunta en su tono, solo dirección. Me apoyó la mano encima, con cuidado de no arrugar mis dedos. La retiré con suavidad para alcanzar las servilletas. No quería discutir, tampoco fingir cercanía. ¿Ya decidiste lo del peinado? Preguntó, como si estuviéramos organizando un cumpleaños. Todavía no, dije. No me corre el reloj. Es que el tiempo no perdona, respondió. Para nadie. Él entró más tarde, con excusa de tráfico. Traía una bolsa de pan y un comentario sobre el clima. No me miró a los ojos al saludar. Ella se enderezó en la silla y le abrió la caja de la tarta como si le presentara un logro. Se sentó a su lado en lugar de frente, un gesto pequeño que cambió la escena entera. Me concentré en poner la mesa, platos blancos, vasos en la esquina derecha, servilletas dobladas en triángulo. Escuché cómo se hablaban con diminutivos que no usaban conmigo. Durante la comida,
Ella abrió un tema que no era inocente. He estado leyendo sobre parejas que encuentran su ritmo con menos presión, dijo. Planes más flexibles. A veces ayuda. ¿Ayuda a qué? Pregunté. A que cada quien esté mejor, contestó, sin mirar a nadie. Las obligaciones cansan. Él cortó el pan con demasiada fuerza. Dijo que había visto a amigos separarse bien y seguir siendo familia. Habló de ciclos y etapas. Yo lo escuché, conté hasta 10, bebí agua. Me sentía como cuando sostienes una caja frágil y alguien insiste en sacudirla para probar si resiste. Miguel llegó después del postre. Traía noticias del trabajo y la cara de quien no entiende por qué hay tensión si todos están sonriendo. Preguntó por la reserva del restaurante para celebrar. Ella respondió rápido, anotando detalles en su teléfono. Él se ofreció a llevar a Miguel de regreso más tarde. Yo recogí los platos y los llevé al fregadero. Desde ahí, sin girar del todo, alcancé a ver lo que no debía ver. Ella buscó la mirada de su padrastro en un comentario mínimo, y él se la devolvió con ese medio segundo de más que ya reconocía. No hicieron nada incorrecto. No necesitaban hacerlo. Me tomé mi tiempo con los platos. El agua caliente me calmó un poco. Me repetí que no iba a reaccionar. La ansiedad me pedía subir el tono, lanzarle una pregunta, poner un límite en voz alta. Mi estrategia me pedía paciencia. Elegí lo segundo. Cuando volví al comedor, la conversación había cambiado a un viaje para desconectar. Ella describía playas, él asentía con un entusiasmo prudente. Miguel sonreía sin captar la corriente subterránea. Tú podrías descansar también, dijo ella, volviendo hacia mí. Unos días en casa de una amiga te harían bien. Te liberarías de pendientes. Tengo mis cosas, respondí. Y mis tiempos, pero podríamos ayudarte, agregó él. Para que no te desgastes. No estoy desgastada, dije. Solo organizo distinto. El silencio que siguió fue breve, pero lo sentí pesado. Cada quien tomó su taza. Miguel preguntó si todo estaba bien. Sí, respondimos los tres al mismo tiempo. Nadie lo creyó. Por la tarde, ella se quedó sola conmigo en la cocina. Se acercó al florero y acomodó los tallos con cuidado, como si esa fuera su casa. Mamá, dijo, te veo distinta. Estoy cuidándome, contesté. ¿De qué? De lo que me hace mal. Se le tensó la boca. Hizo como si no entendiera, pero entendió. Me habló de rutinas, de que yo antes era más flexible. Me propuso contratar a alguien que me ayudara con la casa. Dijo que así todos estaríamos más tranquilos. Le dije que no hacía falta. Cambió de tema y me preguntó por una lista de invitados. Le di nombres y apellidos sin emoción. Sabía que el peso de cada palabra le caía donde tenía que caer. Esa noche, cuando se fueron, él se detuvo en la puerta y dijo que mañana llegaría tarde, que no me esperara. Asentí. Fui a mi cuarto y me senté en el borde de la cama con la lámpara encendida. Abrí la libreta donde anotaba hechos y sumé ese día a la fila de pruebas silenciosas, llegada anticipada, comentarios sobre flexibilidad, propuesta de descanso fuera de casa, miradas, un mamá usado como llave, no como abrazo. Dormí mal. Me desperté a las 3 con la sensación de que algo se movía en el pasillo. No era nada, era mi corazón. Fui a la cocina y bebí agua. Volví a la cama y me forcé a respirar hondo. Pensé en cancelar la comida del próximo domingo. Pensé en desaparecer unos días. Pensé en llamar a alguien que me distrajera. No hice ninguna de las tres. Elegí quedarme y observar. Quise sentir cómo es mantenerte de pie cuando el suelo vibra. Al día siguiente, todo fue normal a simple vista. Ellos salieron y volvieron a horas razonables. Me dejaron una nota con una lista de compras como si nada hubiera ocurrido. Preparé una sopa y la serví para mí. Comí en silencio, con la radio apagada. El miedo se me acomodó en la nuca y la espalda, pero no me paralizó. Di un paseo corto por la cuadra, saludé a una vecina, respiré aire fresco. Pensé que la ansiedad se parece a una alarma que nunca termina de sonar. Si no la bajas, te vuelves sorda. Esa semana repetimos la coreografía. Visitas, ofrecimientos amables que en realidad eran empujones, planes que me dejaban fuera. Yo respondí con cortesía justa. No quise convencerlos de nada. Mi objetivo ya no era evitar que cruzaran un límite. Era entender hasta dónde estaban dispuestos a ir si yo no gritaba. Y lo supe el viernes por la tarde,
cuando escuché desde el pasillo una conversación a media voz. Ella dijo, ya falta menos, y él respondió, lo sé. No dijeron más. No me vieron. Me quedé quieta, con el corazón acelerado y los pies firmes. Luego caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta con cuidado para no hacer ruido. Sentí la ansiedad como una ola. Me tapó, me soltó. Y en esa resaca quedó una certeza. Estaban seguros de que ya habían ganado. Esa noche, apagué la luz temprano y puse la alarma media hora antes de lo habitual. Me dormí con la ropa lista sobre la silla, el bolso preparado en el suelo y una frase simple dando vueltas. Mañana, yo marco el ritmo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo. Porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. Llegué a la audiencia antes que todos, no porque tuviera prisa, sino porque quería ocupar un lugar en el que pudiera verlos entrar. El salón estaba frío, con ese olor a papel y madera vieja que tienen los lugares donde se deciden cosas importantes para gente que, la mayoría de las veces, no está preparada para perder. Me senté con la espalda recta, la carpeta en las manos y el bolso junto a mi pierna derecha. Era un bolso grande, de cuero gastado, con un cierre que hacía un sonido metálico muy claro. Dentro llevaba lo necesario, documentos, copias, una libreta y algo más que no pensaban que yo tendría. Ellos entraron juntos. Él con traje oscuro y corbata, ella con un recogido que le estiraba el rostro y una blusa clara. No me miraron de frente. Él fingió buscar asiento. Ella se ajustó la falda antes de sentarse a su lado. El abogado se acercó a saludarles, con esa sonrisa profesional que nunca dice lo que piensa. A mí me dirigió un gesto breve, como para cumplir. No le devolví sonrisa. Cuando nos llamaron, la formalidad del momento pareció pesarles a todos menos a mí. El abogado empezó a hablar. Acuerdos, conveniencia, lo mejor para todas las partes. Usaba mi nombre como si fuera un trámite, no una persona. Luego soltó la frase que había ensayado. Ella no tiene derecho a nada. Lo dijo sin énfasis, como quien anuncia que el agua está tibia. No me moví. No miré a nadie. Sentí que el aire de la sala se quedaba quieto. Bajé la vista a mi bolso y pasé la mano por el cierre. Lo abrí despacio, no por dramatismo, sino porque cada gesto mío tenía que ser calculado. El sonido del metal rompió el murmullo del lugar. El abogado paró de hablar un segundo, y ese segundo me dio tiempo para sacar lo que había decidido mostrar solo si llegábamos a este punto. Eran documentos, pero no los que ellos esperaban. Papeles que no necesitaban explicaciones largas, con fechas, firmas y un par de datos que enlazaban más de lo que cualquiera allí quería reconocer. No eran secretos espectaculares ni pruebas de novela. Eran piezas precisas, imposibles de refutar, que desmontaban la imagen que habían armado para ganar. Los puse sobre la mesa, uno a uno, mirando a la persona encargada de registrar todo. No levanté la voz ni hice acusaciones. Solo pedí que se añadieran al expediente. El funcionario leyó por encima, levantó la vista y pidió una pausa. Ahí empezaron las miradas rápidas entre ellos. Él se inclinó hacia el abogado. Ella me observaba como si buscara entender qué tanto sabía yo. No le di ninguna pista. Durante la pausa, salí de la sala y me quedé en el pasillo, junto a una ventana. Sentía las manos tibias y la respiración controlada. No había temblor. Lo que había era una calma extraña, la que llega cuando uno ya no está defendiendo algo que le pueden quitar, sino confirmando que no van a poder hacerlo. Al reanudar, el tono cambió. El abogado habló más despacio. Eligió palabras con más cuidado. Él evitó mirarme. Ella se movía en la silla, cruzando y descruzando las piernas. La persona que dirigía la audiencia pidió explicaciones sobre ciertos puntos. No respondí por ellos. Me limité a confirmar lo que me preguntaban a mí, con frases cortas. En un momento, alguien del equipo contrario intentó restarle importancia a lo que yo había entregado. Entonces saqué la segunda hoja de mi bolso. No era parte de la carpeta. Estaba doblada en un bolsillo lateral. La puse sobre la mesa sin decir nada. Bastó con que la leyeran para que el silencio se volviera espeso. Un par de personas en el fondo de la sala se incorporaron un poco, como si quisieran ver mejor. Ahí fue cuando pasó.
Un murmullo recorrió la sala, rápido y contenido. Luego, una voz desde el fondo dijo algo que no alcancé a entender, pero que hizo que varias cabezas se giraran. La tensión se volvió visible. No eran gritos todavía, pero la sensación de que el control se estaba rompiendo era clara. Me recosté ligeramente en la silla, cerré el bolso con el mismo cuidado con el que lo había abierto y miré hacia la ventana. No necesitaba ver sus caras para saber que todo había cambiado. El abogado pidió otra pausa. Esta vez, ellos no se levantaron. Se quedaron hablando en susurros, él con el ceño fruncido, ella con las manos tensas sobre las rodillas. Yo me puse de pie y salí. No porque quisiera escapar, sino porque ya no tenía nada más que añadir. Caminé despacio por el pasillo, escuchando detrás de mí cómo las voces se mezclaban, subían de tono, y finalmente se convirtieron en lo que nunca habían querido mostrar en público: desorden. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, supe que el ruido que dejaba atrás era la confirmación de que, por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien estaba a la defensiva. Salí al pasillo sin mirar atrás. El frío del edificio me golpeó en la cara como cuando abres la ventana en invierno y te arrepientes al segundo. Me apoyé en la baranda metálica unos instantes para que el cuerpo entendiera que todo había pasado. No había triunfo. Había cansancio y una tristeza que no encontraba dónde sentarse. Escuché la puerta abrirse. Él salió primero. Caminó hacia mí con esa mezcla de prisa y cautela de quien teme un escándalo. No hubo escándalo. No hacía falta llegar a esto, dijo, sin sostenerme la mirada. Hacía falta que se nombraran las cosas, respondí. Yo no puse nada que no existiera. Se pasó la mano por la nuca, como si le doliera una contractura. No supe si quería pedirme disculpas o negociar. No tenía interés en ninguna de las dos opciones. Detrás de él, mi hija se quedó cerca de la pared, mirando el celular como si la pantalla pudiera sacarla de ahí. Guardó el teléfono cuando vio que yo no me movía. Podrías haber hablado conmigo, dijo. Lo hiciste a propósito para humillar. Hablé muchas veces, contesté. No escuchaste, y no humillé a nadie. Ustedes se expusieron solos, pero ni siquiera vine a eso. Vine a poner límites. Se cruzó de brazos, molesta por el tono, más que por el contenido. Él intentó intervenir con una frase vacía sobre no complicar la familia. Me di cuenta de que los dos estaban acostumbrados a que yo amortiguara las cosas. Me cansé de ese papel. No vamos a conversar en este pasillo, dije. Hoy no. Les di la espalda y caminé hacia el ascensor. Sentí su silencio venir conmigo, pero nadie me siguió. Bajé despacio, piso por piso, como si el tiempo necesitara ajustarse antes de que yo pusiera un pie en la calle. En casa, el aire olía a detergente. Abrí las ventanas. Lavé una taza que estaba en el fregadero, aunque no hacía falta. Me senté a la mesa con la libreta. Escribí, volví. Luego añadí 3 hechos, como me pidió la terapeuta: pausa solicitada, miradas evitadas, cambio de tono cuando presenté los papeles. Al final, una sola línea sobre cómo me sentía. Triste y despierta. El teléfono vibró. Era Miguel. No le conté todo. No quería cargarlo con lo que no le corresponde. Le dije que la audiencia había sido densa, que necesitaba descansar. Me preguntó si iba a cenar sola. Le respondí que sí. Dijo que pasaría al día siguiente con pan y café. Acepté. Antes de cortar, respiró como si fuera a preguntarme algo más. No lo hizo. Agradecí ese cuidado. Por la noche, ella escribió un mensaje corto: podemos hablar mañana. No interpreté buena voluntad donde no la había. Respondí: mañana a las 5. Aquí. Solo nosotras. No quería versiones, quería límites claros. No hablé de él. No quería triángulos. Dormí intermitente. Soñé con habitaciones desordenadas y llaves que no encajaban. Me desperté a las 4, fui a la cocina, calenté leche y me quedé de pie, mirando la pared. Pensé en si había una forma de reparar algo. No la encontré. A veces, reparar es aceptar que no hay reparación posible y construir distinto. A las 5 en punto, llamó al timbre. Entró con una expresión que no le conocía. Más medida, menos altiva. Se sentó en la silla de siempre, pero no apoyó los codos en la mesa. Traía una bolsa con galletas. La dejó cerrada. No ofreció.
Empezó con esa frase que las personas dicen cuando quieren mover el tema del centro. No estoy bien. Yo tampoco, dije. Pero no por las mismas razones. Se acomodó el pelo detrás de la oreja. Esperó a que yo soltara una lista de reproches. No la tenía preparada. No entiendo por qué hiciste todo así, dijo. Me dejaste como una mala persona. No te dejé como nada, respondí. Te mostraron tus hechos. Yo no inventé ninguno. Él también tiene culpa, agregó, como si repartir el peso redujera el suyo. No estoy repartiendo culpas. Estoy poniendo un límite. Conmigo, no más cruces. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Se quedó en una postura rígida, como si llorar fuera conceder algo. Me habló de su versión del amor, de la confusión, de que todo se dio solo. La escuché sin interrumpir con fechas ni datos. Ya no me hacía falta demostrar nada. Cuando terminó, le expliqué, con palabras simples, las condiciones mínimas para que pudiéramos mantener algún contacto. Respeto, distancia, nada de comentarios sobre mi vida, ninguna aparición sin avisar, ninguna conversación triangulada con él. Le dije que, si alguna vez quería hablar de verdad, tendría que hacerlo sin comparaciones ni frases hechas. Asintió a medias. No sé si entendió. Sé que lo escuchó. Antes de irse, preguntó si yo pensaba seguir adelante con todo, como si hubiera un plan secreto del que dependiera su estado de ánimo. Le respondí que conmigo las cosas ya habían seguido adelante. No iba a retroceder. La acompañé a la puerta. No la abracé. Ella tampoco lo intentó. Nos miramos un segundo largo que no cambió nada. Esa noche me di permiso para llorar. No un llanto de escena, uno quieto, sentado en el borde de la cama, con la luz apagada. Lloré por la madre que quise ser y por la hija que pensé que tenía, por los años en que acepté comentarios que me achicaban. Lloré también por mi indignación, porque, aun sabiendo lo que sabían, fueron capaces de instalar su versión de lo mejor para todos encima de mi historia. Lloré sin ruido hasta que se me secaron los ojos. Luego me lavé la cara, cambié las sábanas y abrí la ventana. Al día siguiente, Miguel llegó con pan y café, como había prometido. Me miró un momento antes de hablar. Le conté solo lo necesario, que había límites, que necesitaba tiempo, que estaba cuidándome. Dijo que estaba conmigo. No hizo preguntas sobre detalles. Le di las gracias. Me contó algo del trabajo. Se rió con una anécdota mínima. Ese sonido me alivió más de lo que esperaba. Cuando se fue, recogí algunas cosas de la casa que estaban fuera de lugar. Un abrigo de él en mi silla, un perfume de ella olvidado en el baño. Guardé el abrigo en un closet que no usa y metí el frasco en una bolsa para devolvérselo cuando corresponda. No tiré nada. No necesitaba gestos dramáticos. Necesitaba orden. Por la tarde, él llamó. Atendí. Dijo mi nombre como si le costara. Intentó una explicación general sobre malos entendidos y momentos complicados. Le pedí que fuera directo. No pudo. Me pidió pasar un día a hablar. Le respondí que no, que, si había algo que decir, sería en el horario que yo indicara y sin ella. Guardó silencio. Me pidió que no rompiera la familia. Le dije que yo no había roto nada. Yo estaba recogiendo lo que quedaba en mi lado. Colgué con el corazón acelerado. Me quedé de pie frente a la ventana hasta que anocheció. La tristeza seguía ahí, pero la indignación ya no me quemaba por dentro. Me servía para no ceder donde antes cedía. Preparé una lista breve para el día siguiente. Trámite simple, compras pequeñas, caminar 20 minutos. Nada heroico. Suficiente para empezar a habitar, de nuevo, mi propia vida. La rabia había dejado de ser un incendio para convertirse en un sistema. No me explotaba por dentro. Ahora servía para ordenar, decidir y actuar sin titubeos. Lo primero fue limpiar la casa, no solo de polvo, sino de todo aquello que servía como recordatorio involuntario de su presencia en espacios donde ya no los quería. No fue un acto impulsivo, fue una tarea meticulosa. Cajones, estantes, muebles. Separé lo que era mío de lo que les pertenecía y lo coloqué en una caja cerrada, con su nombre escrito en un papel simple. La dejé en una esquina del cuarto de invitados. No la escondí, pero tampoco la puse en la puerta. La rabia transformada en orden me hizo ver que, durante años, había aceptado migajas de respeto como si fueran gestos de amor.
Recordé cada vez que cambié un plan para adaptarme a sus horarios, cada vez que permití comentarios sobre mi edad, mi ropa o mi forma de vivir. Ahora, cada uno de esos recuerdos me servía como una marca para no volver a pasar por el mismo lugar. Decidí establecer normas claras. No me importaba si las aceptaban o no. Eran para mí. A partir de ese día, no habría visitas sin previo aviso, no habría llamadas después de las 9 de la noche, no habría conversaciones trianguladas a través de otras personas. Si querían hablar conmigo, sería en el horario y el lugar que yo eligiera. Y si cruzaban esos límites, la consecuencia sería simple: distancia. Él fue el primero en probarlos. Llamó un martes a las 10:30, con el pretexto de traer algo que había quedado en la casa. No respondí. A la mañana siguiente, envié un mensaje breve: por favor, respeta los horarios. Si necesitas algo, coordina antes. No hubo respuesta, pero ese mismo día, a media tarde, recibí un mensaje de ella: ¿podemos pasar hoy un momento? Le contesté con un no: estoy ocupada. Avísame con tiempo la próxima vez. El silencio que siguió fue el reconocimiento tácito de que habían perdido el acceso libre. Durante días no supe de ellos. Me dediqué a mis cosas: ordenar papeles, cocinar para mí, retomar caminatas que había dejado. Noté que el simple hecho de no esperar llamadas ni visitas no deseadas me daba una paz que no recordaba. Una semana después, se presentó la primera prueba real. Miguel me avisó que ella quería dejarme un regalo en la casa. Le pedí que le dijera que no aceptaba nada sin mi consentimiento previo. Horas después, un mensajero tocó la puerta con una bolsa de boutique. La recibió mi vecina porque yo no estaba. Cuando me la entregó, vi que dentro había un vestido caro, de un estilo que jamás usaría. No lo toqué. Lo puse en la caja que había preparado para sus cosas y lo marqué como pendiente de devolver. No tardó en llegar el mensaje: te envié algo para que te sientas bien. Respondí: no necesito nada que venga con condiciones. Está en tu caja, cuando quieras la recoges. No hubo respuesta. Ese mismo viernes, él apareció en la puerta sin previo aviso. Tocó varias veces, insistente. Lo vi por la ventana, pero no abrí. Me quedé sentada en el sofá, escuchando los golpes disminuir hasta que se fue. A los pocos minutos, el teléfono sonó. No puedes simplemente ignorar así. Contesté: sí puedo. Son mis límites. Si quieres hablar, solicita una cita. Si acepto, te recibo. Hubo un silencio largo al otro lado. Después, un esto no es necesario. Colgué. No me temblaron las manos. La rabia bien dirigida se siente así, firme, sin explosiones. No necesitaba gritarles ni buscar que entendieran mis razones. Me bastaba con actuar distinto. En paralelo, empecé a reorganizar mi agenda para llenarla de cosas que antes posponía: revisiones médicas, salidas con amigas que había descuidado, tardes de lectura. Recuperar esos espacios era una forma silenciosa de decirme a mí misma que ya no giraba alrededor de ellos. La consecuencia más visible de esta nueva estructura fue que las conversaciones que antes eran inevitables empezaron a desaparecer. Si antes pasaba horas analizando lo que habían dicho o hecho, ahora eran minutos que usaba para anotar algo en mi libreta y seguir adelante. Un domingo, mientras tomaba café en el balcón, recibí un mensaje de ella: extraño que podamos hablar como antes. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Me di una hora para pensarlo y luego contesté: para hablar como antes, tendría que volver a ser como antes. Y no voy a hacerlo. No buscaba herir, buscaba dejar claro que el retroceso no estaba en mis planes. Ese día, cuando cerré el teléfono, sentí que por fin la rabia se había convertido en algo útil, un mapa. Y ese mapa ya no me llevaba hacia ellos, sino hacia mí. Cada límite sostenido, cada consecuencia aplicada sin drama, me acercaba más a la vida que quería habitar. La llamada llegó un martes a media tarde, con ese tono urgente que no pregunta si puedes hablar. Contesté por costumbre y por el peso de una sola palabra: mamá. Hacía semanas que no la escuchaba decirla sin ironía. Su voz venía entrecortada, pero no por arrepentimiento. Sonaba como quien teme perder acceso. Dijo que necesitaba verme, que había pasado demasiado. No pedí detalles por teléfono. Le ofrecí una hora y un lugar, mi cocina, a las 6, sin él. Llegó puntual,
con la mirada más apagada de lo que le conocía. No traía bolsas ni regalos. Se sentó donde siempre, pero no apoyó el codo en la mesa. Se quedó mirando mis manos mientras yo servía té. Dijo no sé por dónde empezar. Le contesté que empezara por lo que fuera cierto. Respiró hondo y soltó frases sueltas, que se sentía sola, que las cosas con él no estaban como imaginó, que todo se nos fue de las manos. No la apuré. Cuando hizo silencio, la miré a los ojos y le dije que yo también estaba sola en esto, y que la soledad no disculpa el daño. Pidió perdón sin mirarme de frente. No fue teatral, pero tampoco fue hondo. Me habló de miedo, a envejecer, a quedarse atrás, a confundirse y no tener vuelta. Me contó que había pensado mudarse, que estaba perdiendo el sueño, que se le cerraba el pecho en el supermercado. No corregí su respiración ni ofrecí soluciones rápidas. Preparé una segunda taza de té y se la acerqué. Dijo gracias como una niña cansada. Le pregunté qué necesitaba de mí exactamente. Tardó en responder. Dijo que no me sueltes. No prometí nada inmediato. Le expliqué que yo no podía sostenerla donde ella había decidido empujarme. Le hablé de mis límites, otra vez, pero con otras palabras. Puedo escucharte si no hay mentiras. Puedo ayudarte si no me pides que tolere lo intolerable. Puedo estar si no traes conmigo a quienes me hicieron daño. La escuché tragar saliva. Dijo que estaba dispuesta a hacer cambios, aunque no sabía por dónde. Me permití un gesto pequeño. Toqué su muñeca con 2 dedos, apenas. Le propuse cosas concretas. Que el primer cambio fuera el silencio con el respecto a mí. Que no hablara de mis decisiones ni buscara información de mi casa. Que, si quería recuperar algo de nuestra relación, empezara por algo que no costaba dinero, respeto. Le pedí que buscara ayuda profesional, no para justificarse, sino para ordenar lo que había elegido. Que no me contara detalles de su vida íntima. Que aceptara que, por ahora, nuestros encuentros serían cortos y en lugares neutros y no estaba preparada para estar aquí sin invadir. Dijo puedo intentarlo. Contesté que intentar no era prometer. Se quebró un poco cuando habló de Miguel. Dijo que no sabía cómo mirarlo, que todo se deshizo y que lo único que quería era no empeorar. La escuché con la misma calma con la que aprendí a escuchar el ruido del refrigerador por las noches. Le dije que con Miguel no la podía ayudar, que ese puente no me pertenece. Me pidió que le avisara si él estaba bien. Respondí que sí, que estábamos sosteniéndonos cada uno a su modo, pero que no le daría su número ni pasaría mensajes. Después habló de mí, por fin, de mis manos, de mis mañanas, de cómo había notado que la casa estaba distinta. Le dije que yo también estaba distinta, no mejor ni peor, distinta, que ya no iba a ajustar mis horas para acomodar las suyas, ni mis silencios para amortiguar sus decisiones. Dijo que lo entendía. No supe si era verdad, pero no discutí. Hizo una pregunta que me pesó. ¿Sigo siendo tu hija? Me demoré en responder porque no quería que sonara a consuelo automático ni a juicio definitivo. Le dije que los vínculos no se borran como si fueran pizarras, pero que pueden dejar de doler si se usan con cuidado. Que hija no es una palabra mágica, es una tarea. Que yo podía seguir siendo madre sin ser su refugio de emergencia. Se le nublaron los ojos, pero se sostuvo. Antes de irse, quiso dejarme una bolsa con ropa que había traído de su casa por si necesitaba. Le pedí que se la llevara. Le expliqué que, por ahora, lo mejor era que cada objeto estuviera en el lugar que corresponde. Acomodó la bolsa en su hombro, asintió sin queja. Me pidió permiso para abrazarme. No dije que sí ni que no. Di un paso corto hacia ella y la toqué apenas, lo suficiente para que supiera que no estaba hablando con una pared. Noté su olor, no era el mismo de antes. Pensé que esa era la medida exacta del cambio. Reconocía a la persona, no al personaje. Cerré la puerta y me quedé de pie, escuchando cómo bajaba las escaleras. Me apoyé en la madera y respiré. No sentí alivio ni triunfo. Sentí un cansancio digno, como el de quien termina de acomodar cajas pesadas sin romperse la espalda. Encendí la luz de la cocina, lavé las tazas y guardé el té. Escribí en la libreta 3 cosas, vino sola, pidió ayuda sin exigirla, puso su bolsa en el hombro y no en mi mesa. Luego anoté cómo me sentí, triste y en paz a la vez. Esa noche, para no darle vuelta a lo mismo, preparé la ropa del día siguiente y llamé a una amiga para una caminata corta. Le conté poco. Dije que estaba aprendiendo a estar sin dramatizar.
Me respondió que eso también es un tipo de amor, pero hacia una misma. Colgué y me quedé mirando la lámpara del comedor, que hacía un círculo de luz imperfecto. Pensé en la palabra mamá y en todo lo que había cargado encima, a veces sin que nadie me lo pidiera. Decidí que, si esa palabra iba a seguir en mi casa, sería con otro peso. Menos rescates, más verdad, menos urgencia, más responsabilidad compartida. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo. Ya pedí una cita con una psicóloga. No voy a contarle sobre ti, solo sobre mí. Te aviso cómo me va. No respondí enseguida. Salí a caminar, respiré el aire frío, saludé al panadero. Al volver, le contesté con 2 líneas. Gracias por avisar. Cuídate. No añadí corazones ni frases largas. Me pareció suficiente. El resto del día lo dediqué a cosas simples: ordenar un cajón, regar plantas, cocinar algo que me gusta. Cada gesto decía lo mismo sin decirlo. Sigo aquí. La compasión no me borró el dolor, pero me permitió no usarlo como arma. Entendí que la ternura también puede poner límites, y que a veces la forma más firme de querer es no permitir que te arrasen. Esa convicción me sostuvo mejor que cualquier discurso. Me avisó por mensaje: necesito hablar contigo, solo nosotros dos. No llevará mucho. No le contesté de inmediato. Lo dejé en visto durante horas, hasta que decidí que sí, pero bajo mis condiciones. Le respondí: mañana, 11, en la cafetería frente al parque. Solo para conversar. Nada más. No puse emoticonos, no añadí cortesías. Llegué 10 minutos antes. Pedí un café y me senté de espaldas a la puerta para no tener que recibirlo como si lo estuviera esperando. Lo vi entrar por el reflejo en el vidrio. Llevaba la misma chaqueta que tantas veces colgó en mi silla, el gesto de quien no sabe si sonreír o no. Se sentó frente a mí. Antes de pedir nada, soltó: esto no puede seguir así. Define esto, le dije. El distanciamiento, la frialdad. Estamos perdiendo todo. No lo estamos perdiendo, ya se perdió. Lo que queda es decidir cómo seguimos. Se removió en la silla, pidió un café como si la formalidad le diera tiempo para pensar. Habló de malos momentos, de confusión, de que nunca fue contra ti. Lo escuché con el mismo rostro que usé en la audiencia, neutro. Fue conmigo, le aclaré. Porque cuando haces algo que sabes que me va a herir y lo haces igual, es contra mí. Suspiró. Dijo que ella estaba arrepentida, que me había buscado. Le dije que lo sabía, que me lo había dicho y que eso no borraba nada. Intentó poner el foco en el futuro. Podríamos empezar de cero. Yo no, contesté. Mi cero es otro. Bajó la vista. Habló de la familia como si fuera una cuerda que había que tensar sin que se rompa. Le expliqué que yo no era una cuerda, que podía ser un punto fijo, pero que no pensaba volver a tensarme para sostener lo que ellos habían roto. En un momento, se inclinó hacia adelante, con esa voz baja que usaba cuando quería que todo pareciera íntimo y serio. No tienes por qué alejarte de nosotros. Le respondí que no estaba alejándome, que me estaba colocando en mi lugar. Y desde ahí, cada uno decide si se acerca o no, añadí. Hubo un silencio largo. Afuera, una mujer paseaba a un perro que tiraba de la correa. La observamos los dos, sin comentar nada. Cuando volvió a mirarme, tenía los ojos brillantes, pero no de tristeza, sino de contención. Me preguntó si yo podría perdonar. Perdonar no es volver a lo mismo, le dije. Es dejar de cargar con algo. Y eso ya lo estoy haciendo. Me habló de encuentros familiares, de fechas importantes que no deberíamos arruinar. Le dije que no pienso fingir para una foto, que si me ven en una mesa, será porque quiero estar, no porque lo necesiten para que todo parezca normal. Se quedó callado unos segundos y después lanzó lo que supongo era su carta final. ¿Y si ella no está? ¿Si es solo conmigo? No es cuestión de quién esté. Es cuestión de quién soy yo después de todo, respondí. Lo vi encoger un poco los hombros, como si se rindiera. Dijo que no sabía cómo llegamos hasta aquí. Le dije que sí lo sabía, y que yo también. Que lo difícil no es entenderlo, sino aceptarlo. Terminó su café sin prisa. Yo ya no tenía nada más que decir. Me levanté, pagué mi taza y le dije: cuídate. No fue una despedida amarga, pero tampoco fue un puente. Fue una puerta que se cierra despacio, sin golpe,
para que el sonido quede claro. Caminé hacia el parque. Me senté en un banco, respirando el aire fresco. Sentí tensión en la nuca, pero también una ligereza nueva. Pensé que las conversaciones más difíciles no siempre son las que gritan, sino las que dejan claro que no habrá vuelta atrás. Me quedé mirando como el perro de antes volvía, esta vez sin tirar de la correa, y entendí que la elección estaba hecha, incluso antes de sentarnos a esa mesa. Yo había decidido seguir, y él había decidido quedarse en el lugar donde lo encontré la última vez. Pasaron meses sin anuncios ni escenas. La vida se acomodó en capas, la mañana con su café, la lista de compras en el bolsillo, las caminatas cortas por el parque. Aprendí a escuchar los ruidos de la casa como si fueran un idioma. La caldera al encender, la madera que cruje al anochecer, el agua que corre en las cañerías como un recordatorio de que todo sigue. No necesitaba música para llenar los huecos. El silencio dejó de parecer un castigo y empezó a parecer un lugar. Una tarde encontré un sobre en el buzón, sin sellos de colores ni adornos, solo mi nombre con su letra. Decía poco, que se había ido a un sitio pequeño, que estaba trabajando y yendo a terapia, que había puesto distancia. No me pedía nada, no se justificaba. Me quedé un rato con el papel en la mano, apoyada en la encimera. No lloré. Sentí algo cercano al alivio. Por fin me hablaba desde los hechos y no desde el drama. Le propuse vernos en un café sencillo, a media tarde, en una mesa junto a la ventana. Llegó sin perfumes fuertes ni ropa de escaparate. Llevaba una chaqueta lisa y el pelo recogido con una goma cualquiera. Sonrió poco. No nos abrazamos de inmediato. Pedimos 2 cafés y nos quedamos mirando a la gente que pasaba. Estoy cumpliendo con lo mío, dijo. No te escribí antes porque tenía la cabeza revuelta. Gracias por contármelo ahora, respondí. Hablamos de cosas chicas al principio, del clima, de una receta que ella probó y le salió mal, del precio de las frutas. Después me contó que está durmiendo mejor, que la psicóloga le pidió ordenar el día en bloques, que a veces le cuesta y a veces no. Le creí porque no intentó convencerme. No espero que todo vuelva a ser como era, dijo, mirando la taza. Solo quiero no hacer peor las cosas. Eso ya es bastante, le dije. A veces no empeorar permite que algo bueno empiece. No nombró a nadie más. No trajo historias ajenas a la mesa. Yo tampoco. Al despedirnos, se quedó un segundo de pie, como si buscara permiso para algo que no quería forzar. Me acerqué lo justo. Un abrazo breve, sin promesas. Se fue caminando con paso normal, sin mirar atrás. Volví a casa con la sensación de haber soltado un peso antiguo. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire, me serví un té. Saqué la libreta y escribí 3 líneas, cartas sin adjetivos, café sin excusas, abrazo sin deuda. Luego añadí cómo me sentí, liviana, pero con los pies en el suelo. Con Miguel, las cosas tomaron un ritmo distinto. No preguntaba cada detalle, aparecía con pan y quedaba a charlar de la semana. A veces venía solo, otras veces, con la simple intención de arreglar una lámpara o colgar una repisa que llevaba tiempo esperando. Una tarde trajo unas plantas pequeñas para el balcón. Son fáciles de cuidar, dijo. Aguantan el sol y la sombra. Como nosotros, contesté, y los dos sonreímos sin explicación. Hubo domingos en que cocinamos juntos sin hablar del pasado. El ruido de la cuchara en la olla y la risa breve por una salsa que se pegó al fondo valieron más que cualquier discurso. La vida, con sus cosas mínimas, fue haciendo su trabajo. Él intentó llamarme un par de veces más. Las primeras no atendí. Más tarde le respondí con mensajes cortos. No lo insulté, no ajusté cuentas. Le dejé claro que prefiero no vernos por ahora, que no necesito explicaciones, que estoy bien y que espero que él encuentre su manera. No insistió. Agradecí el silencio compartido. En la casa, empecé a dar pasos que había postergado por años. Cambié cortinas, despejé estantes, regalé platos sin pareja. Abrí una caja de fotos y me permití elegir las que quería conservar a la vista. No rompí ninguna. Algunas las guardé en una carpeta, otras las dejé en el cajón de abajo, donde guardo cosas que no necesito mirar seguido, pero tampoco quiero negar. El pasado, entendí, puede ocupar un sitio sin desordenarlo todo. Un día de lluvia ligera, ordenando papeles antiguos, encontré una nota mía de hace mucho. Decía,
No dejes que te expliquen quién eres. Me reí sola, porque había tardado en obedecerme. La pegué con cinta dentro del armario, a la altura de los ojos, para verla cada mañana. No como consigna, sino como recordatorio de que puedo sostenerme sin alguien que me narre. Me animé a volver a un sitio que me gustaba y había dejado, la piscina del barrio. Nadé despacio, sin mirar el reloj. El cuerpo estaba oxidado, pero reconoció la coreografía. Al salir, en el vestuario, una señora me preguntó si iba seguido. Le dije que no, que estaba retomando. Sonrió como si entendiera más de lo que dije. A veces basta un gesto de una extraña para reconocer que no somos las únicas aprendiendo a empezar otra vez. También cambié la hora de mi alarma. Me despierto un poco antes y enciendo una lámpara de mesa pequeña. Es mi momento favorito del día. Pongo a hervir el agua, ordeno la mesa, escribo 3 frases: lo que sueño, lo que siento, lo que haré. A veces son cosas sencillas: caminar a la panadería, llamar a la dentista, regar las plantas. Otras, anoto algo como no cargar lo que no es mío. Funciona. Me mantiene en el carril de lo posible. Hubo un mensaje de ella un sábado, cerca del mediodía. Puedo pasar un rato con el tiempo que tú digas. Le ofrecí 15 minutos en el banco del parque, a 2 cuadras. Llegó con una bolsa pequeña. No quiso dármela. Dijo que era su almuerzo, que me acompañaba, que luego se iba. Hablamos de su trabajo, de una compañera que le cae bien, de un taller de lectura donde se siente a salvo. La miré hablar y supe que no estaba escuchando a la misma mujer que me empujó hacia afuera de mi propia vida. Era otra, no mejor ni peor, otra que estaba aprendiendo a ser a cargo de sí misma. Eso me alcanzó. La paz entró sin hacer ruido. No fue una epifanía ni una fecha marcada. Fue una suma: dormir mejor, comer sin prisa, reírme una vez al día por algo bobo, mirar el cielo a la tarde. La casa se volvió un lugar que elegía, no un refugio donde esconderme. Empecé a invitar a 2 amigas los jueves para cenar simple: sopa, pan, fruta. Nos contamos lo justo. Nos despedimos temprano. Cuando cierro la puerta, me queda un silencio amable. A veces, al ponerme el abrigo, encuentro en el bolsillo una moneda vieja o un ticket que no recuerdo. Me recuerda que la vida deja restos y que uno puede decidir qué hace con ellos. Yo elegí no barrerlos con violencia, sino apartarlos a un costado y seguir. Hay días en que la tristeza vuelve como un visitante de paso. La siento llegar, le abro la ventana y la dejo salir sola. Una noche de viento, antes de acostarme, abrí el cajón donde guardo algunas cosas que no uso: cartas, 2 entradas de cine, una pulsera rota. Toqué cada objeto sin quedarme pegada a ninguno. Luego apagué la luz del living, revisé el gas, aseguré la ventana de la cocina. Fui al cuarto, me lavé la cara, me puse crema en las manos. Me miré un segundo en el espejo. No me di discursos. Me dije buenas noches, en voz baja. Apagué la lámpara y escuché la casa respirar. Hubo un silencio completo, limpio, que no pedía pruebas. Me acosté con la certeza sencilla de que, al despertar, seguiría siendo yo, sin testigos, sin consignas, sin explicaciones largas. Y entendí que, por fin, esa era la alegría que me correspondía. Una alegría sin ruido, que cabe en una taza de té, en un paseo corto, en la tranquilidad de cerrar una puerta y saber que, del lado de adentro, está todo en su sitio.